Buenas compañeros de octavo C y la profesora. Ahora les venimos a hablar sobre Sangre de Yasmines, donde el cual este grupo está conformado por Leandro Mendoza, Hernán Gutiérrez, Aarón Rosales y mi persona, Jean-Pierre Kaczynski. Buenas, mi nombre es Jean-Pierre Kaczynski y les voy a hablar sobre el resumen de esta historia. La comenzamos porque Pedrillo se encontraba muy enfermo cuando los tres soldados llegaron a la granja de Mamá Rosa. Ella logró verlo de inmediato, fue y les avisó a Pedrillo. Entonces él cogió un fusil que tenía bajo su cama. Mientras él escapaba, Mamá Rosa los entrenaba en la cocina. Los soldados, sin piedad, la golpearon y le dispararon en la pierna. Cuando Pedrillo escuchó el disparo, se devolvió y se dejó atrapar por los soldados. Lo colgaron como carne en un árbol que estaba fuera del patio. Su madre, al verlo todo torturado, se acordó del otro fusil y de inmediato lo cogió y decidió acabar con el sufrimiento de su hijo. Los cuentos de Tales reflejan la interpretación del mundo de sus personajes en temas cotidianos. También reflejan la incidencia de la violencia visible que campeaba en el territorio nacional, enfrentamientos, masacres, venganzas, así como lo encontramos en uno de sus cuentos, Sangre en los Jazmines. Uno de los personajes principales, Pedrillo, es un miliciano convaleciente en su casa, es buscado por las fuerzas militares para matarlo. Se caracterizaba por ser una contextura bronco y fuerte. Su madre, Mamá Rosa, lo cuida y está siempre pendiente para avisar la llegada de la guardia que persigue a Pedrillo. Telles describe a Mamá Rosa como una más de esas madres viviendo en la Colombia de aquella época. Mamá Rosa cultivaba jazmines, era una mujer buena, entregada y sacrificada por el dulce y eterno amor hacia su hijo. Tanto así que ella dispara contra su hijo, ahuyentando para siempre el dolor y el sufrimiento y por supuesto la vida. Lo que demuestra en este acto es el amor más puro de una madre hacia su hijo. Otro de los personajes son los guardias rurales que persiguen a Pedrillo. Son torturadores que sin importar la presencia materna igual lo golpean. En este caso, todos los sucesos de la historia hacen pensar en esa vieja guerra entre liberales y conservadores, donde solo la violencia y por ende la muerte era la única mediadora. Quizás Pedrillo actuaba como especie de opositor o crítico de algún partido, algo que para la época era sentenciarse a sí mismo a muerte. Como introducción, veremos qué fue el periodo de la violencia y cuáles fueron las principales causas y sus principales consecuencias. La llamada violencia fue un periodo de conflicto en Colombia que denominó durante el año 46 y duró hasta el año 58. Y es denominada así porque este es la mezcla y unificación de muchas y variadas violencias, como por ejemplo las violencias sociales, las políticas, las culturales, las económicas y las religiosas. Y lo que las unificó fue el hecho de que fueran impulsadas por los gobiernos de la época. A continuación les hablaré sobre cuáles fueron las principales causas de la violencia en Colombia. Y es que sus principales causas fueron de carácter político, económico y sociales, y también sobre la violencia bipartidista en Colombia. Como ejemplo de esto, podemos observar el problema histórico de las tierras, la cual trató del despojo y la concentración en pocas manos, sumada a la falta o a la poca reforma agraria efectiva. También la intolerancia política, sectarista entre liberales y los conservadores, la pérdida de legitimidad del Estado en la población y la utilización de altos grados de represión. Y por último tenemos la persecución religiosa en Colombia. Como sabemos, el periodo de la violencia fue un periodo muy grave para Colombia, y es que este ha dejado diferentes consecuencias, ya sea tanto en lo económico, en lo político o en lo social. Y es que este ha vulnerado muchos derechos, como el ejemplo del derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho a la integridad personal. Desde el punto de vista político, han sido muchas las víctimas que ha dejado el conflicto interno.
Y es que debido a este tipo de violencia en la política, muchos líderes de diferente ideología, como el ejemplo son Pizarro, Jaramillo Oso, Pardo Leal, entre otros. Y es que desde el punto de vista económico, la violencia en Colombia se ha convertido en un caldo para el surgimiento de una nueva clase, cuyo sistema económico se basó principalmente en el narcotráfico, donde aparecen figuras como lo son los capos. Podemos decir que este periodo a Colombia no le ha traído nada bueno, ya que como lo podemos ver anteriormente, se ha producido la vulneración de los derechos humanos y estos han afectado principalmente a niños, los cuales han perdido su vida y no han podido estudiar adecuadamente. Con esto, sumándole la crisis económica y humanitaria que ha sufrido Colombia en ese periodo, además apoyándola con esto a los diferentes desplazamientos forzados que se han producido. Y para agregar, vemos la mayor pobreza y la menor calidad de educación que se ha producido debido a esta época. Ahora vamos a hablar sobre uno de los hechos que marcó la historia de Colombia. Estamos hablando precisamente del Bogotazo, el cual sucedió un 9 de abril de 1948. ¿Cómo se dio esto? Esto se da por la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Pero primero, ¿por qué se dio este revuelo? ¿Qué tan importante era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán lo veían como un líder, aquel que podía representar al pueblo, una persona con buenos ideales y que era un buen candidato para la presidencia. Pero primero vamos a comenzar con el inicio. Estaba Jorge Eliezer Gaitán saliendo de su oficina junto con su amigo Mendoza y otras 3 personas más. Su amigo Mendoza se adelanta con Jorge Eliezer Gaitán para comentarle algo. Una vez saliendo del edificio, se acerca un sujeto, saca un arma y le dispara a Jorge Eliezer Gaitán. Le da 3 tiros. Esto deja a Jorge Eliezer Gaitán tirado en el piso. Rápidamente el sujeto se va retirando. Luego Jorge Eliezer Gaitán es llevado a la clínica en donde le iban a practicar un trasplante de sangre. Lamentablemente murió. Su muerte fue registrada a las 2:05 de la tarde. Por otro lado, durante las calles de Bogotá se encuentra el sospechoso de la muerte, Juan Roa Sierra, el cual se encontraba detenido por la policía. La policía intenta defenderlo, ya que la gente va hacia él. Entonces, los policías intentan defenderlo en una droguería, pero la multitud llega, lo acorrala, lo golpea hasta matarlo. Su cuerpo es arrastrado hasta el Frente Nacional, en donde fue colocado ahí. A medida que iba pasando el tiempo, el caos se iba incrementando y la gente se iba sumando. Se asaltaron ferreterías, cogieron machetes y martillos para así atacar diferentes estructuras gubernamentales y así que el presidente actual, Mariano Ospina Pérez, renunciara. También los soldados se armaron con tanques. Se dice que un tanque iba a matar a más de 300 civiles. Se sabe que aproximadamente murieron entre 500 a 3.000 personas durante ese evento. Muchas gracias. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. No se
A continuación les vamos a hablar cómo se relaciona la historia Sangre de Jazmines con el contexto social que se ha vivido en Colombia, el cual fue el periodo de la violencia. Y esto lo vamos a hacer comparando algunas partes de la historia con algunas cosas que se daban o que se vivían en ese tiempo. La comparación, en el momento en que los guardias llegan a la casa de mamá Rosa y la agreden, se nos narra también que a la señora Carmen, a la niña Luisa y la anciana Rosario les ha ocurrido lo mismo y que éstas han muerto debido a este suceso. Y es que en la época de la violencia no se tenía en cuenta, ni siquiera se respetaba el sexo, la edad, si era un adulto o si era un niño, inclusive si eras alguien inocente. La comparación sería en el texto que encontramos la frase, ella no sabía nada de política. Y esto se puede relacionar con el periodo de la violencia, ya que en ese entonces no importaba si tú estabas relacionado directamente con el Partido Liberal o si eras inocente, ya que todos pagaban el mismo precio o castigo. Acompañando esto y citando de nuevo la historia con la frase, si uno no se apresura a matar, lo matan. Esta frase quiere decir que en ese entonces, siendo tú ya inocente o algún participante de este partido liberal, si los guardias te perseguían, en este caso pues la policía, no podías quedarte quieto, ya que como lo vemos en la historia, te podían torturar e inclusive hasta matar. También otra relación que podemos establecer es que durante este periodo de violencia se dieron la creación de otros grupos armados por parte de los dos partidos políticos, es decir, los conservadores y los liberales. Por una parte, los conservadores tenían un grupo armado llamado los chulavitas, los cuales eran campesinos, los cuales tenían órdenes de los policías boyacenses. Y por otra parte tenemos a los liberales, que tenían como grupo armado a los chachiporros, que eran campesinos. Estos últimos se encargaban de luchar contra los chulavitas. ¿Y cómo podemos relacionar esto? De que podemos decir de que los chachiporros se refería a Pedrillo, que podría estar ahí, ya que en una parte del texto se especifica donde mamá Rosa decía que Pedrillo se había cobrado algunas víctimas con esos trajes, haciendo alusión que de pronto hubiera estado en confrontación con ellos. También podemos establecer de que los chulavitas repartían el caos por todo el campo, quemaban casas, mataban gente y torturaban. Esto se puede relacionar claramente con la persecución de los tres guardias hacia Pedrillo, el cual intentaba escapar. Otra cosa de que los chulavitas se encargaban de torturar a la gente, como se explica en el texto, que Saulo Gómez era maltratado hasta luego ser asesinado. Y muchos les pasaba así. Hasta Pedrillo decía que le iba a pasar igual. Y otra última relación que podemos sacar es que durante este periodo se daban las confrontaciones y que mamá Rosa en uno de los fragmentos dice que había muerte en toda la comarca, unos con traje y otros sin traje, haciendo alusión a los guardias, que era parte de los conservadores, y a los que no tenían traje, a los liberales, el cuales eran los campesinos que querían luchar. Muchas gracias.